El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa que basamos en la palabra de Dios y queremos llegar a ustedes con un mensaje que pueda aún inspirarle para leer la Biblia, para leer la palabra, pero también con una reflexión que lo invite a por un momento, mientras el programa está al aire, pueda usted recapacitar o pensar en ese mensaje que enviamos a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Edwin Méndez nos comparte un tema, el cual ha titulado Sueña. Alguien dijo, soñar no cuesta nada, pero sí a algunas personas les cuesta soñar o visualizar. Hay un poder en la visualización, hay un poder en el soñar, y pienso que las personas que les es difícil soñar o visualizar son personas que han fracasado muchas veces o que quedaron marcados con ese fracaso durante toda su vida. Pero hoy quiero, a través de este mensaje, que usted pueda volver a soñar, volver a visualizar. Dios nos creó con esta mente para poder soñar y poder visualizar. Imagínense si yo le dijera hoy que coja un limón de su casa, pártalo en dos y ponga el limón en su boca y exprímalo. Y empieza a tomarse todas esas gotas de limón. Y usted empieza a sentir lo ácido que es el limón. Fíjese, solo con lo que le estoy diciendo, usted ya se visualizó el ácido de su boca y hasta sintió una sensación dentro de su cuerpo. Así fue que Dios nos creó, con ese poder de la visualización. Y en Proverbios 29:18, en la parte A, en la Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en la Nueva Versión Internacional dice, solo la parte A del verso 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. La profecía tiene que ver con la visión. Dios nos dio una mente profética, una mente con un poder de visualizar las cosas que nosotros queremos. No sé cuál sea su meta este año 2026. Una persona le preguntó a alguien, ¿cuál es su meta del 2026? Y esta persona le respondió, es intentar alcanzar la meta del 2025, que no alcancé el 2024 y que planeé el 2023. Y dijo, en verdad es que llevo intentándolo desde el 2020. No sé si de pronto esta historia de pronto se siente identificada, que desde el 2020 o años atrás lleva soñando con algo que aún no ha logrado. Pero hoy quiero decirle, sígalo intentando, porque sé que lo va a alcanzar. Va a alcanzar esa meta. En Génesis capítulo 1, el verso 26, la parte A, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese que Dios primero, antes de crearnos a nosotros, nos visualizó. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Nos visualizó. Él dijo, voy a ser el hombre.
y lo voy a hacer ¿cómo? A mi imagen y a mi semejanza. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Fíjese para qué Dios nos creó, para buenas obras y para que andemos en esas buenas obras. Esa fue la visualización que Dios tuvo con nosotros cuando nos creó. Dios pensó antes de hacernos, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza, pero también lo voy a hacer para que haga buenas obras. Hay una historia del poder de la visualización o del soñar en Números capítulo 13. En ese capítulo habla de que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida a 12 espías. Y se fueron 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y estos 12 hombres estuvieron allá recorriendo la tierra, mirando el fruto, mirando la ciudad, cómo era toda la ciudad. Y cuando regresaron, cada uno dio un reporte. En realidad dieron 2 reportes. Y en esos 2 reportes vemos el poder de la visualización, tanto positivamente, tanto negativamente. De lo que siembra, se cosecha. Cuenta la historia que el papá y el hijo salieron hacia unas montañas rocosas. El papá quería que aquel muchacho, aún de 8 años de edad, conociera diferentes aspectos de la naturaleza. Y una de ellas era el eco, un eco que producía aquellas montañas rocosas. Fueron y el niño levantó la voz y dijo, hola. Y el eco respondió, hola. El niño dijo, ay papá, me están remedando. Papá no le había dicho absolutamente nada. Le dijo, ¿cómo así que lo están remedando? Dijo, sí papá, escucha. Cuando el niño dijo escucha, el eco dijo escucha, escucha. Dijo, papá, volvió a remedarme. No quiero que me remede, le gritó al eco. Y el eco repitió, no quiero que me remede. Entonces el niño dijo, te aborrezco, te odio. Y el eco respondió, te aborrezco, te odio. Y le repitió. Entonces el niño se puso furioso. Papá, ¿por qué hace eso? Ese que me está remedando, ese que me está imitando. El papá le dijo, ven hijo mío, no te pongas eufórico. Resulta que eso se llama el eco. Cuando tú hablas y lo que tú declaras, esas palabras vuelven a ti y muchas veces repetidas. Entonces, el eco, papá, dijo el niño, dijo, sí, sucede por la forma rocosa de la montaña. Cuando gritamos o decimos algo, va a salir el sonido de nuestra voz y va a pegar en las piedras y va a volver. Es como si sembramos algo, vamos a cosecharlo. El niño no entendió. Dijo, papá, pero cuando dije cosas buenas, dijo lo bueno. Y cuando dije lo malo, cosas malas, me repitió lo mismo. Dijo, exacto, eso sucede cuando nosotros hacemos en la vida cosas buenas, van a venir cosas buenas. Pero si hacemos cosas malas, pues vamos a recibir de lo mismo. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segar es cosechar. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos deseando? Aquello bueno que hagamos, que sembremos, que digamos, va a venir de una manera buena. Pero si hacemos lo malo, si decimos lo malo, y si ponemos en nuestros labios cosas malas, pues eso vamos a cosechar. Reflexionemos.
Números 13, 27, 28, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y dijeron, en verdad el fruto es grande, abundante, es muy bueno. Pero en el verso 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran los hijos de los gigantes. Y este fue el reporte que dieron 10 espías de los 12 que fueron. La mayoría pensaron negativamente, dijeron la tierra es buena, es lo que habían prometido, que tierra que fluye leche y miel, pero hay un grande obstáculo. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños así? Tenemos sueños grandes. Dios nos ha dicho, te voy a dar esto, vas a tener esto. Pero vemos más de pronto la excusa o el problema o la dificultad, o no queremos hacer un esfuerzo para alcanzarlo. Estos 10 hombres no solamente pensaron negativamente, sino que ese pensamiento negativo lo transmitieron a millones de personas que eran el pueblo de Israel. Y creo que hay dos opciones cuando uno tiene un sueño por delante: pensar negativamente o pensar positivamente. Y algo que hace el enemigo es poner temor en nuestro corazón y decirnos, no lo puede alcanzar, no lo puede lograr, no puede hacerlo, es muy grande. Y eso fue lo que hicieron estos 10 espías, que contaminaron a millones de personas. Pero fíjese lo que pensaron los otros 2 espías, que su nombre es Josué y Caleb. Dice en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Y dice, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese el pensamiento, más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Ustedes pueden lograr sus metas en este 2026. Sueñen grande. Plásmelo en una cartelera, en un libro de los sueños, y declare que lo va a alcanzar como esos hombres. La historia de estos 2 espías termina en la Biblia diciendo que los 10 espías no entraron a la tierra prometida, y no solamente ellos, sino toda su familia y los que no creyeron. Pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida con su familia y los que le creyeron. Ellos conquistaron, derrotaron a los gigantes, entraron a la tierra prometida, derribaron muros, conquistaron y cumplieron el sueño. La promesa de Dios que Dios les había dado se cumplió porque lo creyeron y lo conquistaron. Un pensamiento diferente, una acción diferente. Vamos adelante, vamos a conquistar, vamos a lograrlo. Y yo quiero enseñarles o darles una pauta de que usted pueda hacer una cartelera de sueños, un libro de sueños, en 5 áreas de su vida. En 1 Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera no corro, de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. Entonces hay 5 áreas que usted debe plasmar en su cartelera de sueños. El área espiritual, que es la base de todo, siempre poner a Dios de primero. La área personal, que es su salud. El área familiar, que es tener una familia integral, una familia con armonía. El área ministerial, que es el área de poder servir a Dios, en qué puede servir a Dios. Y el área secular, que es nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras finanzas.
La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Primero lo espiritual y las demás áreas vendrán a cumplirse. Todos sus sueños en este 2026 se cumplirán. Con el tema que nos comparte el pastor Edwin, podemos entender que somos hechos para visualizar nuestro futuro, para soñar y muchas veces no permitir que esos sueños se frustren, que le pongamos la mayor intención y sobre todo ponerlos delante de Dios, porque Dios respaldará esos sueños. Cuando nos habló de los espías, 10 dieron un mal reporte, pero hubo 2, Josué y Caleb, que dieron el reporte que Dios quería escuchar de ellos. Y era que aunque habían gigantes, que aunque la tierra era buena y que tenía buenos productos y los gigantes habitaban allí, Dios les iba a entregar esa tierra porque Dios les había prometido. Ellos visualizaron y vieron que iban hacia esa tierra a conquistarla y así lo hicieron. De la misma manera, podemos conquistar nuestros sueños cuando los ponemos delante de Dios. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa, el tema que deseo compartir con cada uno de ustedes lo he titulado El pan de vida. Quédese conmigo. A través de la historia bíblica, el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto y como algo natural en el ser humano el tener hambre. Así que le clamaron a Moisés, le dijeron, bueno, tenemos hambre, nos sacó de Egipto y estamos por acá en este desierto, tenemos hambre, queremos comer algo, porque lo que traíamos ya se está agotando, ya la provisión se está agotando, entonces queremos comer algo. Y Moisés va a la presencia de Dios y le clama a Dios por algo para comer, que les diera pan, que es lo más que se come. Si miramos acá en el Socorro hay una gran cantidad de panaderías. Alguien me decía una vez que habían aproximadamente unas 100 panaderías. Entonces vemos que comemos mucho pan. Y el pueblo quería que se les diera pan. Entonces Moisés va y habla con Dios y le dice, bueno, el pueblo está pidiendo comida, está pidiendo alimento. Y entonces Dios le responde. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 4, dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios le da una palabra a Moisés, le dice, yo les voy a hacer llover pan del cielo. Era algo que nadie había visto, que nunca se había presentado, y Dios estaba dando una promesa de algo que podía parecer irracional para algunos, y podía parecer una fábula para otros, y podía parecer una locura para otros, pero para Moisés era la verdad, era lo que Dios decía, y él le creía a Dios. Y va y le dice al pueblo que Dios les iba a dar pan. En el mismo Éxodo capítulo 16, versículos 13 al 18, dice la palabra, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron los campamentos, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. El milagro se hizo, lo que Dios dijo fue hecho, y Dios dijo que les iba a dar pan del cielo. Y eso fue lo que aconteció. El rocío que cayó en la mañana, dice la palabra que se volvió como una lenteja redonda, como algo que ellos nunca habían visto, y dijeron, ¿qué es esto? Y se dieron cuenta que era como dice la palabra, como escarcha sobre la tierra. Era algo redondo, menudo. Y cuando ellos preguntan, ¿qué es esto? Moisés dice, ese es el pan del cielo que Dios ha enviado para que ustedes se alimenten, para que nos alimentemos, y cada uno puede coger lo que quiera y lo que pueda comer de acuerdo a la cantidad de personas que hay en el campamento, en las tiendas de cada uno. Y ellos recogían, muchos recogieron bastante, otros recogieron tal vez más poco, pero dice que cada uno comió y se sació de aquel pan, ¿sí? Que les pareció increíble, que les pareció fantástico ese pan, y comieron de ese pan, dice, y que ninguno le hizo falta, así hubiera cogido poco o hubiese cogido mucho, tampoco sobró. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Cómo es Dios de grande? Esa fue la pregunta que le hizo un niño a su papá. Papi, ¿cómo es Dios de grande? Entonces el papá en ese momento estaba pasando un avión y le dijo, mira al cielo, ¿cómo ve ese avión? Y el niño dijo, muy pequeñito, los aviones son pequeños. Y el papá le dijo, súbase al carro. Y se lo llevó al aeropuerto. Cuando llegaron al aeropuerto, le dijo, mire el avión que usted vio allá en el parque, donde le dije que viera. Y el niño se asombró y dijo, ¡qué grande es ese avión! Es demasiado grande. Entonces el papá le dio esta enseñanza. Así de grande es Dios. Depende de lo lejos que usted esté o lo cerca que esté. Si está lejano de Dios, Dios va a ser muy pequeño. Pero si está cerca de Dios, Dios es muy grande. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 145:3, en la Nueva Traducción Viviente, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Reflexionemos. Dios había prometido que les iba a dar pan del cielo, que les iba a dar pan para que pudieran vivir, y lo hizo así. Y recogieron y comieron y estaban extasiados comiendo ese pan, estaban felices comiendo ese pan porque era el pan que Dios les estaba dando, y estaban agradecidos con Dios porque ese pan los saciaba y los llenaba. Entonces podemos ver cómo Dios se complace en suplir los deseos de nuestro corazón. Y allí, cuando ellos necesitaron pan, Dios les dio pan. Cuando nosotros necesitamos algo, podemos recurrir a Dios, podemos clamar a Él. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Podemos clamar y Él nos va a responder. En el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molían en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Qué hizo el pueblo? Diversificó aquel pan. No solamente comía la escarcha que caía, sino que empezaron a cogerlo, a molerlo, y también a macerarlo, a majarlo, y hacían tortas y se saciaban de eso. O sea, ellos encontraron
diferentes formas de preparar ese maná, ese pan del cielo, y empezaron ellos a ser creativos, a hacer tortas, a prepararlo en diferentes formas, pero el sabor que tenía, dice que era como aceite nuevo, o sea, un aceite fresco, como el aceite de oliva, ese olor fragante que lanza, que bota, y el sabor exquisito que tiene. Y ellos estaban felices, gozosos comiendo pan, porque era lo que Dios les había dado para comer. Ellos nos muestra la palabra que debemos ser agradecidos con lo que tenemos, pero muchas veces, como lo dije en otro programa, la buena vida cansa y la mala vida amansa. Y muchas veces el tener tanto se cansa la persona, se cansa la gente. Y en el mismo libro de Números, en el capítulo 21, 10 capítulos más adelante de lo que estábamos leyendo, en el versículo 5, empieza el pueblo a no querer tanto ese maná. Y dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 21 de Números: habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se fastidiaron. A veces cuando nos dan las cosas gratis, cuando no nos cuesta, como dijo alguien, hagámoslo fiesta. Y eso le pasó al pueblo de Israel. No valoró ese pan del cielo, no valoró ese pan de vida. Necesitamos valorar aquello que Dios pone en nuestras manos, aquello que Dios nos da, pero también reconocer que Jesucristo es el pan de vida que Dios ha enviado en este tiempo para nosotros. En el Evangelio de Juan, la palabra nos habla acerca de Jesucristo como ese pan de vida. En el capítulo 6, versículo 31, dice la palabra del Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y en el versículo 32 Jesús les responde y les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les estaba hablando de él. En el 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que descendió del cielo. En aquel tiempo le hablaba a los fariseos diciendo: vuestros padres comieron pan que mi Padre les dio, el pan del maná, pero yo soy el pan de vida. El Padre me envió a mí para que fuera ese pan que les alimente, ese pan que les transforme. ¿Y qué sucedió? Lo vieron hacer milagros, prodigios, pero también se cansaron de él. Jesús les repica y les dice nuevamente en el versículo 35 del Evangelio de Juan capítulo 6. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. Entonces necesitamos entender que tal vez en el desierto el maná o ese pan del cielo que comieron ellos les alimentó, pero Jesucristo, que es el pan para este tiempo, es el pan de vida, el pan que nos regala la vida eterna, el que nos sacia de vida eterna. Solamente a través de él podemos tener satisfacción y podemos tener salvación y vida eterna. Jesús es el pan de vida. Cuando tenemos hambre, muchas veces buscamos pan para comer. Pero cuando hay un hambre espiritual, necesitamos reconocer a Jesús como ese pan de vida, el que alimenta nuestro espíritu y el que nos regala la eternidad en Dios. Pidámosle a Dios que ese pan nunca falte en nuestra vida y llene cada corazón. Amables televidentes, gracias por acompañarnos en esta media hora de reflexiones. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.